otra parte de la física. Hay una parte que es por medio de las partículas, ¿cierto? Que son de todos estos componentes que nosotros estamos hechos, de que el computador está hecho, el tablero está hecho. Pero hay otra forma de ver la física, es por medio de las ondas, ¿sí? Las ondas es una forma en que se propaga también la energía, ¿sí? Nosotros podemos verla, por ejemplo, lo que es en la luz, por ejemplo, cuando uno golpea el agua con una roca, nosotros vemos que se alejan unas ondas, pero realmente no se mueve el agua, sino solamente es como esa variación de energía durante todo el recorrido. El agua permanece en el mismo punto y simplemente es la energía moviéndose a través del agua la que se desplaza como tal. Lo mismo cuando tenemos una cuerda, cuando nosotros batimos una cuerda y se crea una onda durante toda la cuerda, no se está moviendo realmente la cuerda de sitio. Lo que estamos moviendo es esa cantidad de energía que transmitimos al principio, llegando al final. Esa es básicamente lo que vamos a ver ahora, comenzar a ver ahora, esa parte de la física que se trata sobre el movimiento ondulatorio. ¿Listo? Empezando por este movimiento armónico simple, que es el tema, digamos, el más sencillo como tal. Y el tema de hoy, más fácil todavía, es solamente saber trabajar periodo y frecuencia y entender de qué se trata esto del periodo y la frecuencia. Entonces, primero vamos a leer aquí la cartilla de qué es el movimiento armónico simple y vamos a ir llenando como tal la parte de atrás, que es parecido a lo que ya vimos en la cartilla, en la guía. Entonces dice, movimiento armónico simple, dice que un primer acercamiento nos diría que este movimiento armónico simple, escrito de la forma MAS, cada vez que yo les ponga MAS, se me estaré refiriendo a este tipo de movimiento para no escribir todo el tema completo, sino simplemente mostrarlo por sus siglas. Entonces dice que es un movimiento de tipo oscilatorio y periódico. Eso es lo primero que tenemos que entender, estos dos tipos de movimiento, que es un movimiento oscilatorio y que es un movimiento periódico. Entonces dice así, movimiento oscilatorio. Es aquel movimiento donde el cuerpo retorna a su posición en general, a su posición original. ¿Listo? Entonces, yo tengo un cuerpo y cuando ese cuerpo se crea un movimiento, va a hacer el movimiento y retorna al mismo punto, quiere decir que está haciendo un movimiento oscilatorio. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un boomerang, ¿listo? Vamos a suponer que eso es un boomerang, y yo tiro el boomerang, y el boomerang hace todo el recorrido, y se devuelve a donde yo lo lancé, o sea, de la mano donde yo lo lancé, eso quiere decir que es un movimiento oscilatorio. El movimiento de un objeto, ¿cierto? A través del espacio, pero moviéndose y retornando a su punto de encuentro, a su punto de salida, perdón. Desde donde lo tiraron, vuelve a ese lugar. Ese es el movimiento oscilatorio. ¿Listo? Generalmente, en este tema de movimiento armónico simple, nosotros tomamos dos ejemplos para este movimiento oscilatorio, que es por medio de un péndulo y por medio de un resorte. Entonces, para los que de pronto no han leído la guía y no saben qué es un péndulo, péndulo es, si ustedes han visto los relojes, por ejemplo, el que está en la biblioteca, ese reloj en la parte de abajo tiene un cosito que se va moviendo para lado y lado. Ese cosito es el segundero del reloj, pero que se conoce como péndulo, que cada vez que él se mueve y da 60 movimientos, entonces se mueve el minutero. ¿Listo? Y cuando llegan hasta cierta hora comienza a sonar pues ese reloj como tal. ¿Listo? Entonces el péndulo es ese cosito que se va moviendo para lado y lado. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que el péndulo se va moviendo, está en un sitio y cuando hace todo el movimiento vuelve a ese mismo sitio. Todo el tiempo está haciendo el mismo movimiento, volviendo a ese sitio original. Eso es lo que se ve o se conoce como movimiento oscilatorio. Entonces, si ustedes tienen su guía o ya vieron su guía, se dan cuenta que yo pinté aquí algo así, ¿cierto? Donde nosotros teníamos este péndulo, que es este objeto aquí en la mitad, y que cuando le imprimíamos movimiento, entonces, por ejemplo, si este movimiento lo ponemos acá, ¿cierto? Ese péndulo comienza a hacer su movimiento y volviendo a la misma posición. Entonces comienza aquí, luego va hasta la posición del otro lado y luego se devuelve hasta acá. ¿Listo? Ese va a ser el movimiento oscilatorio. Cuando yo mando algo, envío algo y eso retorna a la posición donde empezamos. Eso es el movimiento oscilatorio. ¿Listo? Es lo primero. Ahora, pero el movimiento armónico no solamente es oscilatorio, nos dice que también tiene una parte de un movimiento periódico. Entonces, ¿qué dice de periódico? Dice, movimiento periódico es aquel movimiento que se repite en tiempos iguales, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, envío algo, ¿cierto? Y eso vuelve a pasar por el mismo punto, pero en la siguiente ida va y se demora más tiempo, quiere decir que es oscilatorio, pero no cumple con ese segundo requisito de ser periódico.
porque en la segunda pasada se demoró más. Entonces, este movimiento armónico simple, aparte de que oscila, o sea, va y vuelve al mismo sitio, lo hace en el mismo tiempo. O sea, si se demoró 10 segundos en ir y volver, el siguiente movimiento de ida y vuelta también se va a demorar 10 segundos. Si, por ejemplo, yo envío el péndulo y se demora media hora yendo y volviendo, la siguiente vez que vaya se tiene que demorar la misma media hora para considerar que el movimiento es periódico. En la guía yo a ustedes les planteé, por ejemplo, el movimiento de los planetas. El movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol es un movimiento periódico porque nosotros siempre llegamos a la misma posición después de haber pasado un año. Entonces, por ejemplo, hoy que estamos a 21 de abril, ¿cierto? Estamos en esta posición con referencia al Sol, obviamente, y si vamos a mirar el 21 de abril del siguiente año y la misma con relación al Sol, estaríamos en el mismo punto. Quiere decir que nosotros nos demoramos en dar esa vuelta al Sol exactamente el mismo periodo de tiempo. Además que podríamos llamar que es oscilatorio el movimiento de la Tierra, porque nosotros estamos yendo y volviendo siempre a un mismo sitio con respecto al Sol. Y esto lo aclaro porque ustedes saben que en el universo las cosas no están quietas. En el universo todo se está moviendo. Entonces nuestro sistema solar generalmente no está quieto. Nuestro sistema solar se está moviendo alrededor de la galaxia también como tal. Entonces el Sol se está moviendo alrededor de la galaxia, ¿cierto? Cumpliendo también un ciclo periódico, lo que hace que nosotros siempre que estemos girando estemos en posiciones diferentes. Entonces, en este momento la Tierra está en un lugar en el espacio, ¿cierto? Pero como el sistema solar se va moviendo por ese espacio, dentro de un año ya no estaríamos en el mismo sitio, nosotros estaríamos dentro de la galaxia en otra posición, ¿listo? Entonces, por eso no podemos decir que el movimiento de la Tierra es oscilatorio, porque sí, con referencia al Sol estamos a la misma distancia y en el mismo lugar, pero ese movimiento alrededor ya de la galaxia, del sistema solar total, hace que no estemos en la misma posición porque nos estamos moviendo por el universo como tal, por la galaxia como tal, y aparte nuestra galaxia se está moviendo dentro del cúmulo de galaxias, y el cúmulo de galaxias se está moviendo dentro del supercúmulo de galaxias. Realmente no hay un lugar quieto en el espacio, nosotros nunca estamos como tal, digamos, en un espacio determinado, sino que siempre se va a estar moviendo. Y si decimos que el universo es infinito, que es lo que hasta ahora se conoce, no sabemos más, pues podríamos decir que nunca en nuestra vida vamos a repetir un mismo punto dentro del referencia al universo. Ya ahora tenemos que mirar otros puntos de referencia para decir que algo es oscilatorio y periódico, ¿no? Por ejemplo, para decir que este es oscilatorio, yo tomo de punto de referencia que está colgado de la mitad, porque si lo tomara con referencia al planeta, pues obviamente el planeta no está quieto, el planeta se va moviendo, el sistema se va moviendo, entonces es con referencia a un punto. Nosotros podemos decir que la Tierra tiene un movimiento oscilatorio, pero con respecto al Sol. Siempre estamos a la misma posición y distancia del Sol a medida que van pasando los años. De pronto así lo podríamos ver. ¿Listo? Bien, Camila, Laura primero pregunta, ¿y cuando es año bisiesto no afecta en que esté en el mismo punto? No. Bueno, de pronto para nuestras cuentas, nosotros sabemos que hay un año bisiesto, o sea que tiene un día más, pero realmente es porque nosotros no queremos contar en decimales nuestros años. Los años como tal no demoran solamente 365 días. El movimiento total de la Tierra son 365 días, 6. Ese punto 6 son 6 horas, pero nosotros, que imaginen otros, contar los años poniéndole un punto 6 al final a todo. Entonces, ¿qué se hace? Pues como es punto 6, o sea 6 horas, lo que hacemos es completar un día cada 4 años. 6 horas un año, otras 6 horas otro año van 12 y otros 2 años serían 24 horas. Por eso es que cada 4 años hay un año bisiesto, porque completamos esa información que dejamos de lado cuando contamos los años. Entonces son 365 días, 6. Pero pues para no contar ese 6, entonces cada 4 años metemos un día más. Por eso son bisiestos. Pero realmente la rotación de la Tierra... la traslación de la Tierra alrededor del Sol es exactamente el mismo tiempo. Siempre son 365,6, solo que para nuestras cuentas lo tomamos sin el decimal y luego los aumentamos en un solo día. ¿Listo? Que sería el 29 de febrero, pues cada 4 años. Bien. Camila dice que por qué si están en movimiento no se afectan las órbitas. Muy bien. Ustedes saben que las órbitas, bueno, para que ustedes entiendan, la gravedad anteriormente se entendía como... La gravedad se entendía como una fuerza. Anteriormente, digamos que la parte clásica, cuando era Isaac Newton, el que mandaba, digamos, en la física,
decían que que la gravedad era una fuerza y que era una fuerza atractiva, que era como si eso jalara, empujara a los objetos. Pero pues, dada ya 100 años de descubrimiento de Einstein con la relatividad general y la relatividad especial, lo que hemos o lo que se ha pensado desde la física es que la gravedad simplemente es una deformación del espacio-tiempo. Para que ustedes lo entiendan, hagan de cuenta que tienen ustedes una tela, el espacio-tiempo es una tela, y que cuando uno le coloca un peso a esa tela, la tela se hunde, formando como un desnivel, como un vacío, como un huequito. Entonces, las cosas que están alrededor en la tela, que no pesan tanto, y cuando yo meto un objeto grande y me hunde la tela, va a hacer que esos objetos caigan alrededor, dentro de esa masa más grande dentro de la tela. Esperen a ver si puedo, voy a traer algo a ver si de pronto me entienden mejor esta parte. En un segundo. Muéstrale a tu papá. Dile papá. Bueno. Vamos a ver si este gráfico es un poquito. Bueno, aquí dentro de mis cosillas. Listo. Entonces, vamos a ver si esto se entiende. Van a hacer de cuenta ustedes que el espacio-tiempo es este plano que yo tengo aquí cuadriculado. Se supone que eso es completo, o sea, que está estirado, está completico. O sea, no tiene hendiduras, no tiene nada. Pero en el momento que dentro de ese espacio-tiempo se involucra una masa, por ejemplo, en este caso, digamos que este es el Sol, se involucra esta masa, hace que la tela se hunda. ¿Sí? Obviamente esto que tenemos aquí es el espacio-tiempo que nosotros no podemos verlo. Eso es, digamos que, invisible para nosotros, el espacio-tiempo como tal. Es algo geométrico en el espacio, pero que no podemos notar. Lo notamos, pero no con nuestros ojos, lo notamos en el momento que tenemos gravedad. Esa es la forma de notar de que el espacio-tiempo se está curvando, esa es la manera. Pero realmente verlo con los ojos no se puede porque es algo invisible. Pero, para que ustedes lo terminen de entender. Entonces la gravedad ya no va a ser como una fuerza que atrae, sino es este hundimiento que se produce en el espacio-tiempo por estas masas más grandes. ¿Y qué pasa? Pues que si yo me acerco a este bordecito, ¿cierto? Pues voy a rodar por esa colina hacia adentro y me voy a pegar aquí al objeto. Entonces eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando cae un asteroide y pasa muy cerca de la Tierra. El huequito que genera la Tierra en el espacio-tiempo hace que el asteroide caiga y se estrelle contra nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las órbitas? Orbitar alrededor del Sol, orbitar algo, la Luna orbita la Tierra orbita el Sol, orbitar significa caer. Orbitar es caerse, nosotros nos estamos cayendo al Sol siempre, la Luna siempre se está cayendo ante nosotros. Lo que pasa es que hace una caída con velocidad. ¿Qué es una caída con velocidad? Pues que la partícula o el objeto lleva una velocidad en línea recta, pero al momento que entra, ¿cierto?, a este espacio curvo que tengo aquí, a este espacio-tiempo curvo, pues entonces se va a ir metiendo dentro de ese espacio curvo, pero como lleva velocidad, entonces nunca va a llegar al centro, va a estar girando aquí como cuando uno tiene una caneca y bota una pelota alrededor y comienza a dar vueltas, algo así. Lo que pasa es que nosotros, la Luna, el planeta, no pierden velocidad, siempre vamos a tener esa velocidad que hace que evitemos caer dentro del Sol. Entonces, para que ustedes me entiendan, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Este es el Sol y nosotros estamos por acá. Si no tuviéramos nada de velocidad, ese espacio que se crea, esa curvatura en el espacio-tiempo, haría que nos cayéramos dentro del Sol, absolutamente, de una. Pero en el momento que nosotros adquirimos un poco de velocidad para allá, la Tierra quiere seguir derecho, pero como se está creando aquí una especie de curva, esa curva hace que nos queramos caer también dentro del Sol. Esas dos fuerzas se compensan y lo que va a hacer es que la Tierra gire, ¿cierto? Gire, queriendo seguir una velocidad para allá, pero como este espacio es curvo no se puede salir y sigue girando por el momento. Entonces, nosotros tenemos una velocidad tan adecuada, ¿cierto?, que no nos deja caer al Sol, pero que si giramos un poquito, tampoco nos deja caer al Sol aquí a un ladito, porque si yo me curvo un poquito, podría caer al Sol. En este caso, lo que nosotros hacemos como Tierra es tener una velocidad tan adecuada que hace que caigamos siempre esquivando al Sol. Siempre le pasamos por el lado al Sol. Nosotros no nos caemos, pero es por esa velocidad que tenemos. O sea que si en algún momento alguno de ustedes, uno bien malo, por ejemplo el Castro, se inventa algo para frenar la Tierra, nos mata contra el Sol porque ya no tendríamos esa velocidad para esquivarlo. ¿Qué pasa? Como esto es una curva que está creando el Sol por su masa, una curva, un hueco dentro del espacio-tiempo, pues entonces esta velocidad llega hasta el otro punto, no lo deja salir y hace que se devuelva. Y como tenemos esta velocidad también, volvemos a esquivarlo por el otro lado.
Realmente lo que nosotros hacemos es esquivar la caída al Sol por derecha, por izquierda, siempre estamos esquivando. Si de pronto un asteroide se estrellara con nosotros y nos hiciera reducir esa velocidad, podría haber la posibilidad de que nos cayéramos dentro del Sol, porque ya no tendríamos esa velocidad de escapatoria para que no nos cayéramos dentro. O podríamos acercarnos, tener una órbita más cercana, porque perdemos velocidad. Ahora, ¿qué pasa si el asteroide nos impacta y nos acelera? Si de pronto nos acelera y tenemos una velocidad un poquito más alta, podríamos alejar nuestra órbita del Sol y entonces tendríamos otro tipo de muerte. Ya no sería por calentamiento ni por, obviamente, cremación en el Sol, sino sería por exceso de frío. ¿sí? Si nosotros nos alejamos un poquito, si la órbita del planeta Tierra se alejara un poquito del Sol, entonces no nos llegaría la misma cantidad de rayos solares y en ese momento moriríamos, pero de hipotermia, moriríamos por el enfriamiento como tal. ¿Listo? Por ejemplo, y eso haría que cambiara nuestro periodo. Si, por ejemplo, la Tierra se aleja un poquito del Sol, ya el año no duraría 365 días. Al estar más lejos, demoraría más su órbita. Tendríamos años, bueno, una cantidad de años diferente. Si nos acercáramos al Sol, los años serían mucho más cortos. Por ejemplo, tenemos a los planetas. Mercurio, que es el planeta que está más cerca al Sol, su año es muy cortico. No me acuerdo exactamente el dato, pero son menos de 100 días. O sea que él da la vuelta alrededor del Sol en menos de 100 días. O sea que nosotros celebraríamos el año nuevo en Mercurio por ahí cada 87 días más o menos, creo que es. Entonces, digamos que esa sería una de las consecuencias. Venus lo celebra cada 220 y tantos días, nosotros lo celebramos cada 365 días, la vuelta el movimiento de traslación alrededor del Sol, y los planetas más alejados, como por ejemplo Neptuno, por ejemplo Urano, tienen órbitas que demoran años para poder celebrar un año de haber hecho toda su traslación. Por ejemplo, el último planeta en descubrirse de los grandes, de los que consideramos planetas, es Neptuno, y desde el momento que se descubrió han pasado creo que 134 años y hasta ahora completó una vuelta al Sol como tal, por lo que está muy alejado. Entonces son, por ejemplo, para la gente que viviría en Neptuno, si hubiera gente o las personas allá, un año significarían 134 años de nosotros. O sea que nosotros no alcanzaríamos, digamos, si pasáramos por el lado y saludamos a alguien en Neptuno, supongamos que se pudiera, para volverlo a encontrar y volverlo a saludar tendría que pasar 134 años. Entonces sería imposible para nosotros como tal. Básicamente, entonces, para responderle a Camila, ¿por qué todavía no afecta el movimiento de las órbitas? Realmente porque nosotros estamos a una distancia adecuada y una velocidad adecuada, que el Sol crea esta curva en el espacio-tiempo y nunca nos deja salir de ahí. Ya si nos afectara un asteroide, otro planeta, cualquier otra cosa, sería un problema, pero mientras no nos afecte nada, nosotros nos podemos mover por todo el universo, con nuestra galaxia, con el sistema solar, nos podemos mover entre el cúmulo de galaxias y no hay problema. Realmente el movimiento como tal de la Tierra nosotros lo vemos de una manera, pero realmente se hace de otra. Yo voy a poner aquí un dibujito de más o menos cómo es ese movimiento de las cosas, que no es básicamente como lo hemos pensado, sino que viene de otra manera. Es algo así. Entonces, este es el movimiento, este de acá, este de aquí, es el movimiento que nosotros nos imaginamos, donde este da la vuelta aquí alrededor, en este caso es la luna moviéndose alrededor del planeta, ¿cierto? Y aquí es un movimiento en el espacio-tiempo. Nosotros seríamos esta bolita aquí y la luna es esta que se está moviendo alrededor. Si pasa el tiempo, nosotros nos movemos durante la galaxia, nos movemos con el sistema solar y realmente este de aquí es el movimiento que nosotros veríamos si estuviéramos por fuera del sistema solar. Si tuviéramos la capacidad de ver ese movimiento desde afuera del sistema, esta sería la forma en que nosotros lo veríamos. Generalmente lo imaginamos así porque nosotros estamos en un lugar que parece estático, pero realmente el movimiento es nosotros atravesando el espacio y la luna yéndose con nosotros con esa curvatura en el espacio. ¿Listo, muchachos? Creo que con eso explicamos la parte del movimiento oscilatorio y movimiento periódico. Porfa, escríbanme ahí si han entendido algo de lo que les dije.
¿Listo? Espero que sí hayan entendido. Escríbanme ahí en el chat, porfa, si van entendiendo. Bien, como se dan cuenta, aquí puse dos movimientos periódicos, nosotros alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra, como tal. Bueno, está mi hijo por ahí también, entonces, hola hijo, ¿cómo estás? Bien, entonces sigamos. Ya sabemos lo que es un movimiento oscilatorio y que es un movimiento periódico. Ahora lo que vamos a hacer es mirar otros subtemas, digámoslo así, necesarios para poder entender como tal los ejercicios de movimiento armónico. Entonces aquí decía era frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a leer en la guía qué nos dice de periodo y qué nos dice de frecuencia. Vamos a mirar. Entonces dice, periodo es el tiempo empleado por un objeto en realizar un ciclo o una oscilación. Ciclo es desde que donde empieza, hace el movimiento y vuelve al mismo sitio. Eso es un ciclo. O una oscilación es exactamente lo mismo. ¿Sí? Se utiliza uno y otro dependiendo del sistema que estemos mirando. Si es un resorte, pues diremos ciclo. Si es una bolita, un péndulo, pues diremos oscilación. Pero básicamente lo mismo, es salir de un punto y retornar a ese mismo punto. ¿Listo? Bien, eso es un ciclo, una oscilación completa y se designa con la letra T. Entonces, periodo nosotros lo ubicamos con la letra T. Ese va a ser el símbolo de periodo, porque estamos hablando igual como si fuera tiempo, el tiempo que se demora en dar una sola oscilación. Eso es importante, que ustedes entiendan en el periodo. El periodo se designa con la letra T, pero lo que significa el periodo es cuando hace una sola. Por ejemplo, ¿cuál sería el periodo de la Tierra? Pues en dar una vuelta completa serían 365 días. Ese sería el periodo, 365 días. Eso es. ¿Listo? Y cada sistema o cada objeto, cada móvil que nosotros coloquemos va a tener un periodo diferente. Yo, por ejemplo, si cojo un yo-yo y lo pongo a mover, pues no se va a demorar 365 días, se va a demorar segundos en dar una sola vuelta. Básicamente eso es un periodo. Hacer un solo ciclo o una sola oscilación, el tiempo que se demore. Ese es el periodo. Para los que de pronto me preguntaron que cómo había que dibujar eso, porque yo les puse ahí la actividad que tocaba dibujarlo, pues básicamente es lo siguiente. Y necesito que aquí ustedes lo entiendan muy bien. Vamos a representar un periodo con, como lo puse en la guía, con un resorte. ¿Listo? Entonces tengo el resortico acá. El resortico lo tengo ahí, en estado, en punto de equilibrio, quieto. ¿Cierto? Cuando está quieto, pues el resorte no hace absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo cojo el resorte de la masa y lo estiro? Entonces pasan varias cosas. Primero, que la distancia que hay arriba se alarga, ¿cierto? Que es lo que llamamos elongación, que ya voy a explicar qué es. Pero eso es lo primero que pasa, que la elongación se alarga, ¿sí? O se crea una distancia mayor del resorte. Pero se crean dos cosas más. Una es una fuerza, ¿cierto? Porque cuando yo jalo esto, yo hago una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Yo hago una fuerza hacia abajo para poderlo jalar. Pero por la tercera ley de Newton que vimos el año pasado, nosotros sabemos que siempre que hay una acción, hay una reacción. Quiere decir que si yo hago una fuerza para abajo, se me va a crear una fuerza igual, pero en sentido contrario. ¿Y de dónde sale esa fuerza en sentido contrario? Pues la fuerza del resorte queriendo volver a su posición inicial. Yo hago la fuerza hacia abajo, pero el resorte hace una fuerza de restitución para volver a su estado original. Entonces, bueno, aunque ahorita no vamos a trabajar con fuerzas, eso es más adelante, pero es para que van entendiendo qué sucede cuando yo estiro un resorte. Y aparte, ¿cierto? Aparte de esa fuerza, nosotros decimos que adquiere una aceleración y una velocidad. ¿Por qué? Porque cuando yo lo suelto, ¿cierto? Al momento de moverse, se crea una velocidad, pero la velocidad durante todo el recorrido no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque la fuerza para llegar al punto central comienza a ascender, comienza a ponerse más dura. Cuando entre más yo la alejo, más fuerza para restituirse quiere. Y esa fuerza se traduce en aceleración, que hace que la velocidad cambie en cada una de las posiciones de ese objeto. Básicamente eso es lo que encontramos cuando yo estiro un resorte. Ahora, ¿cómo se ve el periodo dentro del resorte? Entonces vamos a verlo. Ese es mucho más sencillo. Lo de fuerza, aceleración y velocidad lo vemos la siguiente semana, que ya viene con el movimiento armónico y sus fórmulas. Las de esta semana son muy sencillas. Entonces, ¿cómo sería la siguiente figura? Algo así, ¿cierto?
donde yo cogí el resorte y lo estiré. Yo lo estiré hasta ahí. Luego, el resorte, yo lo suelto y este resorte vuelve, digamos que a su estado original. Vuelve a su estado original. Pero como lleva fuerza, como lleva aceleración, entonces el resorte yo lo estiro, pero cuando vuelve pasa por el punto original y luego sigue hasta contraerse, porque tiene tanta fuerza y tanta aceleración que no para exactamente en el punto de equilibrio, sino que continúa. Y lo que va a pasar es que se va a achicar acá. Lo que pasa es esto, que se va a contraer. O sea, yo lo jalo a su máxima elongación, lo suelto y lo que hace es se estira, se contrae, se estira, se contrae todo el tiempo en un movimiento oscilatorio y en un movimiento periódico, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa aquí al final? Pues que este vuelve aquí a su posición original. ¿Listo? Entonces, yo lo tengo en la posición original, lo jalo, ¿cierto? Lo jalo, este se estira lo más que se puede, luego vuelve a su posición original, pero como tiene aceleración continúa, se comprime y luego vuelve a su estado original. El tiempo que pase entre estar en su estado original y volver a la posición al final original es lo que conocemos como periodo, donde hizo todo el ciclo. ¿Listo? Donde se creó todo el ciclo. Para concordar con la guía, para que les quede exactamente igual que la guía, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el periodo desde que la persona lo tiene estirado y vuelve a su punto original, que es una forma más fácil de ver lo que es un periodo. Entonces, tengo aquí mi resorte estirado, ¿cierto? Tengo mi resorte estirado, luego va a ese punto de equilibrio, luego se recoge, ¿cierto? Luego se recoge, luego vuelve y pasa por su punto de equilibrio y por último vuelve a la posición donde yo lo estiré. Entonces yo lo estiré, el resorte volvió al punto de equilibrio, luego se comprimió lo más que puede, volvió a pasar por el punto de equilibrio, pero como sigue teniendo aceleración, volvió y se estiró hasta el punto donde habíamos empezado. Este movimiento, desde donde empieza hasta donde termina, uno solo corresponde al periodo. Uno solo corresponde al periodo. Entonces el periodo significa es en hacer un ciclo. Cuando completa un ciclo, eso es el periodo, cuando completa un ciclo. Ahora vamos a ver lo que es frecuencia. Frecuencia nos dice lo siguiente. Frecuencia es el número de ciclos realizados en la unidad de tiempo. ¿Listo? Ya sabemos que esto es un ciclo, pero yo determino una unidad. Por ejemplo, yo quiero tomar una hora. Esa va a ser mi unidad de tiempo, una hora. Entonces, ¿la frecuencia qué es? En esa hora, ¿cuántos ciclos de estos produce? Entonces, por ejemplo, si esto se demora haciéndose un minuto, todo este ciclo demora un minuto y yo cuento una hora, pues yo ya sé que la frecuencia van a ser 60 ciclos, porque van a ser 60 veces que pase esto que dura un minutico. Entonces, ¿cómo se vería? Pues yo tengo aquí mi resorte estirado, entonces después ya llega al punto de equilibrio, luego se recoge acá, luego vuelve aquí, ¿cierto? Y luego vuelve a su posición original, pero esto es un ciclo. Pero si yo quiero ver la frecuencia es cuántos de estos se hacen en la unidad de tiempo. Entonces aquí volvería a estar acá, volvería a achicharrarse aquí, volvería a su posición y volvería a la posición. Pero si todavía no ha pasado la unidad de tiempo, esto continúa. Entonces vuelve y baja a la posición de equilibrio, vuelve y se achiquita, vuelve a la posición de equilibrio y por último vuelve a hacer otra vez el ciclo. Entonces, repito, el periodo es lo que se demora haciendo un ciclo, uno más. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos que hay en la unidad de tiempo que nosotros trabajemos. ¿Listo? Entonces, periodo, un solo ciclo. Frecuencia, ¿cuántos ciclos hay en esa unidad de tiempo? Entonces, por favor, escríbanme si entienden eso. Y pasamos a representar esto, pero ya como una onda como tal. Una onda desplazada en el tiempo, no en el espacio. Entonces, díganme si entienden esto de periodo y frecuencia, porfa, para continuar. Listo, entonces me están diciendo que sí lo entienden. Ah, bueno, ahí vamos todos bien conectaditos. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, digamos que lo de los resorticos se entiende, pero vamos a pasar un poco ya más físico, ya una conceptualización más matemática. Este es el concepto físico, ahora vamos a conceptualizarlo matemáticamente.
Entonces, periodo. El periodo es T. Laura dice que si ahorita hacemos un ejercicio, sí, ya al final cuando tengamos de dónde salen las formulitas y eso, hacemos un ejercicio. La verdad, todos los ejercicios que puse se utilizan 2 fórmulas, no son más. Y se hacen rápido, son ejercicios que se hacen en 1 minuto, algunos. 2 minutos si hay que hacer alguna conversión, es lo único. Entonces, ya vamos a mirar. Listo. Entonces, periodo ya sabemos que es con la letra T. Matemáticamente nosotros lo determinamos de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, nosotros para determinar esto tenemos como las funciones seno y coseno para resolver. Cuando veamos movimiento armónico simple se van a dar cuenta que dentro de las fórmulas se encuentran senos y cosenos. ¿Listo? Porque nos sirven las alturas a las que se encuentran. Entonces, o lo siguiente. Y necesito que esto lo entiendan bien. Esta gráfica que puse aquí se comporta en el tiempo. Y aquí es la elongación, la distancia. Entonces el eje Y va a ser cuánto es su distancia y en el eje X va a ser cuánto es su tiempo. Entonces voy a cambiar esta letra para que no nos confundamos. Esto no es X del eje X, sino del eje Y, ¿no? Pero entonces va a ser distancia. Pongamos una D para que no se pierda. Entonces esta es la distancia que se aleja y este va a ser durante el tiempo. ¿Listo? Ahora, esto necesito que lo entiendan bien. Las ondas, por ejemplo, las que nosotros del sonido, las que estamos hablando, las del agua, que si esto sale en el IFES, sí puede salir en el IFES. Sobre todo lo de ondas y eso sale en el IFES. Bueno, continúo. Hay diferentes maneras de representar y uno siempre debe entender las gráficas, cómo se formulan, cómo se hacen. En este caso, mi gráfica es de tiempo y de distancia. Quiere decir que yo voy a mirar cómo se estira algo, pero en función del tiempo, o sea, a medida que pasa el tiempo. Hay unas ondas, como por ejemplo las de sonido, las de agua, que se dispersan a través del espacio, que esas son las que vamos a ver más adelante. Como por ejemplo mi voz, que bota una onda sonora, se desplaza de aquí hasta esa pared, pero ese desplazamiento es en el espacio, en el entorno donde yo estoy. Pero esta onda que yo voy a pintar aquí no se está desplazando en el espacio, se está desplazando es en el tiempo, porque va a salir de este resorte que está quieto. El resorte va a estar aquí quieto y voy a desplazar la onda que forma el resorte, pero en el tiempo, que es con su movimiento como tal. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, vamos a ver qué pasa, a ver si lo entienden de la siguiente manera. Este es mi resorte en punto de equilibrio, en posición original. Este es el punto de equilibrio. Y yo lo que hago es coger el resorte y jalarlo. En el momento que yo jalo el resorte, la distancia empieza a aumentar. Entonces, yo cojo este resorte y lo jalo hacia acá y llega hasta esta posición, ¿cierto? El resorte llega hasta esta posición. Para yo llevar el resorte desde este punto a este punto tuvo que haber pasado un tiempo. ¿Y qué pasó con la distancia? Pues la distancia al principio era esta y al final cuando terminé es toda esta. Quiere decir que a medida que fue pasando el tiempo, la distancia se fue alargando a medida que yo fui bajando el resorte. Entonces, ¿cierto? A medida que fue pasando el tiempo, yo fui alargando y comienza a salir de esta manera. ¿Por qué de esta manera? A medida que pasa el tiempo, yo comencé a alargar el resorte, alargarlo al resorte hasta que llegó a un punto. ¿Por qué paré en ese punto y por qué no me fui hasta infinito? Porque el resorte llega a un punto en que ya no me deja estirar más, que es su elongación máxima. Llega hasta ese punto y de ahí ya no puedo pasar. ¿Y qué hago en ese momento? Pues en ese momento lo que hace es soltarlo. Y al momento de soltarlo, sigue pasando el tiempo, ¿cierto? Pero la distancia comienza a cortarse. ¿Por qué? Porque este resorte, cuando yo lo suelto, quiere devolverse al punto de equilibrio. Quiere decir que la distancia que se había ampliado comienza nuevamente a reducirse. Este punto aquí va a ser el mismo punto de equilibrio que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estemos en el punto máximo de estirado del resorte, va a comenzar, cuando lo soltamos, y lo que va a hacer es devolverse, ¿cierto? Va a devolverse, quiere comprimirse nuevamente, ¿cierto? Entonces pasamos de este punto y volvemos a este punto de acá. Volvemos hasta ese punto, que sería volver al punto que tenemos aquí. Pero como eso lleva fuerza, como eso lleva una aceleración, no se va a quedar en este punto de equilibrio, se va a comprimir. Quiere decir que la distancia se va a aplastar, se va a comprimir. ¿Cómo representamos ese
se me olvidó cómo se dice, bueno, ¿cómo representamos comprimir la onda en la parte matemática? Pues decimos que bajó de ese punto de equilibrio. Ahora, ¿por qué freno aquí? Porque esto se va a comprimir hasta cierto punto máximo y de ahí no va a pasar. ¿Y luego qué vamos a hacer? Volver a subir hasta llegar al punto de equilibrio. Ahí va a frenar. Entonces, ahí tenemos una onda de distancia y tiempo completas. ¿Listo? Me preguntan que hasta qué horas va la clase. Se supone que ya se acabó. Pues voy a tratar de hacer esto un poco más rápido para que puedan ir a su otra clase. ¿Listo? Yo en este momento tengo que preparar guías, pero pues me puedo tomar un momentico. No sé si les afecte con la otra clase, si tengan que irse a otra clase. Entonces, bueno, ustedes me escribirán, me dicen. Si algo paramos, lo que pasa es que pues nos tomamos harta, digamos que harta, o creo que quedan 10 minutos. No estoy seguro, espera, yo miro el horario, qué pena. Ya miro, espera, miro el horario rápido y les comento si sí o si no. Bien, martes. Sí, hasta las 12, muchachos. Se supone que es hasta las 12 la clase. Entonces yo creo que ya la terminamos, pero pues no sé, pues voy a explicar, vamos a hacer una cosa. Yo voy a explicar, si se tienen que ir, háganlo. Yo voy a terminar de explicar esto y dejo el video en mi cuenta de YouTube, en el canal. Y nada, pues después se pasan y lo revisan. Y ya mañana que tengamos matemáticas o, bueno, no sé en qué momento tengamos matemáticas, creo que es mañana, o física otra vez, no sé, entonces retomamos las preguntas que tengan. Yo voy a dejar entonces explicado el tema como si estuvieran ustedes aquí en clase y ya ustedes lo miran después de la jornada. Bueno, ¿qué les parece? No, el que se quiera quedar se puede quedar si no le estoy interrumpiendo otra materia. Si ven que tienen que irse a otra clase, vayan y yo dejo terminado el tema explicado y ya ustedes pueden revisar lo que hace falta. Sí, hoy teníamos matemáticas temprano, pero me pasé de hora con los niños de noveno. Entonces ahí fue el inconveniente, me pasé de tiempo. Entonces, sí, les debo esa hora de matemáticas. La idea es que física no es demorado, entonces yo voy a dejar explicado el tema. Vayan a la otra clase si tienen que ir, y luego revisan este video ya con la parte final explicada. El que se quiera quedar, entonces se puede quedar. Continúo para los que se quieran quedar, y los que no, chao, y revisen el video luego. Igual todas las preguntas que tengan en la próxima clase de matemáticas las respondo. Ya la otra clase sí explico matemáticas completo y en física matemática, bueno, ahí ya termino yo de explicar todo lo que haga falta, no se preocupen. ¿Listo? Entonces yo continúo y el que tenga que ir no importa, se puede. Bien, niños, entonces, el periodo, como les decía, es un ciclo completo y es representado matemáticamente de esta forma, con la distancia que tengo aquí y en un espacio, en un tiempo determinado. Entonces, este ciclo de arriba es cuando yo estiré y volvió a la posición original. Y este ciclo de abajo es cuando pasó de la posición original, se comprimió y luego volvió hasta el punto original. Eso es un periodo, completar un solo ciclo. Entonces yo puedo decir que de aquí hasta aquí es un periodo como tal. ¿Listo? Ese es el periodo, uno solo. Ahora, ¿cómo se ve matemáticamente la frecuencia? Entonces, la frecuencia. ¿Listo? Tengo que crear lo mismo, una gráfica que sea de distancia y que sea de tiempo. Y lo que voy a mirar es en un determinado tiempo. Yo, por ejemplo, para todos los ejercicios que les puse, van a determinarlo en segundos. O sea, un segundo es la unidad de tiempo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Un segundo. ¿Listo? Un segundo es la unidad de tiempo y vamos a mirar cuántos ciclos de estos, de aquí, se completan en esta unidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto se hace muy rápido y que completamos 3 de estos. Entonces, ¿cómo representaría yo esto en esta parte de aquí abajo? Sería entonces 1, 2 y 3 ciclos. ¿Listo? Entonces, el periodo es completar uno solo. Este que tenemos aquí, completar uno solo. Pero la frecuencia es mirar cuántos ciclos se completan en esa unidad de tiempo. Para todos los ejercicios que tenemos, la unidad de tiempo es un segundo. Entonces, en un segundo, ¿cuántos ciclos se completan? En este caso, la frecuencia sería de 3. Aquí va un ciclo, aquí va otro ciclo y aquí va otro ciclo. Entonces, tendríamos que decir
que este es el periodo, lo que se demora, y que la frecuencia en este caso, en la unidad de tiempo de un segundo, son 3 ciclos por segundo. Ahora, cada uno tiene sus unidades. Este periodo lo vamos a trabajar en segundos, pero la frecuencia la vamos a trabajar en hertz, en ciclos por segundo, hertz. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la frecuencia la puedo trabajar en ciclos por segundo, o sea, cuántos ciclos da en un segundo, o también yo puedo decir, en vez de ciclos por segundo, puedo utilizar los hertz. ¿Dónde hemos visto los hertz? Por ejemplo, cuando ustedes compran un celular, cuando ustedes compran un computador, les hablan del procesador y les dice que tiene 2 Hz, 2 gigahertz. Eso quiere decir la cantidad de oscilaciones que puede procesar un núcleo de un computador o un núcleo de un celular en el momento. Entonces, todos esos ciclos son los que me permiten, por ejemplo, tener buenas gráficas. Entre más ciclos se repitan, pues más procesamiento puedo tener y más, digamos que más capacidad voy a tener para cada uno de estos elementos. Pero para entenderlo de forma sencilla, simplemente es cuántos ciclos o cuántas repeticiones hay del sistema en una cierta cantidad de tiempo, en un segundo, por ejemplo. Y todos los ejercicios que vayamos a hacer van a ser como un segundo. ¿Listo? ¿Cuáles serían las formulitas como tal que tendríamos para estos dos ejercicios? Entonces, para hallar el periodo, simplemente tenemos una fórmula muy sencilla. Entonces, para el periodo, ya voy a borrar esto de acá, ya ustedes lo tienen en la cartilla aparece, ¿cierto? En la cartilla aparece, entonces se los voy a dejar acá simplemente. Entonces, para encontrar el periodo, tenemos una fórmula muy fácil, que simplemente es tomar el tiempo, ¿cierto?, dividido en la cantidad de oscilaciones que hubo en ese tiempo. Entonces yo, por ejemplo, cogí un reloj y me di un resorte que estaba haciendo este movimiento. Y yo dije, bueno, se demoró 2 minutos y hizo 30 oscilaciones. Entonces yo cojo el tiempo, que fue el minuto, y cojo la cantidad de oscilaciones, que es esta n, las divido y ahí encuentro el tiempo en que se hizo una sola oscilación. Ya vamos a hacer un ejercicio parecido a los que hicimos en este. Denme un segundito. Voy a mirar acá en el grupo porque los demás niños de mi salón también tienen que entrar a clase, entonces voy aquí. ¿Listo? Denme un segundito. Entonces Olga Gil está invitando, entonces esto es para mi hijo. ¿Listo? 22 de abril para mañana. Bueno, mañana, listo. Entonces ya escribí que para mañana. Bien. Listo, entonces vamos a mirar ahora sí bien las formulitas. Entonces, ojo lo siguiente. ¿Qué nos dice la formulita? Que el periodo es igual al tiempo que se duró el experimento dividido en la cantidad de oscilaciones que yo miré en ese experimento. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer aquí un experimento con este cargador, ¿cierto? Lo tengo acá, este cargador, y lo que voy a hacer es colocar el cargador en cierta posición y mirar cuando vuelve a esa posición y contabilizarlo. Por ejemplo, yo puedo contabilizar un minuto. En un minuto, ¿cuántas veces va y vuelve? Cuento, ¿cierto? Cuento las veces que están ahí en el tiempo que yo determino y eso es lo que voy a hacer. Tomo el tiempo total de mi experimento, lo divido en la cantidad de oscilaciones, ¿cierto? Y ahí encontraríamos el periodo de una sola oscilación. Ahí sabríamos cuánto se demora haciendo solo uno. No sé si ustedes vieron el año pasado que los niños a principio de año, los de mi salón, los niños que eran de 11 12 el año pasado, llevaron unos trompos y se colgaban y comenzaban a balancear los palabras, era básicamente eso. Nosotros no lo podemos hacer porque pues no hay forma de determinarlos. Si ponerlos a que me envíen videos y eso se complica. Es difícil para todos, tanto para revisar como para que los hagan y los envíen, entonces por eso no podemos hacer esos experimentos. Bien, ese es el periodo. Ahora, ¿cuál es la fórmula de frecuencia? La frecuencia es tomar el número de operaciones que hicimos, el número de ciclos, o sea, la operación contraria, y dividirla entre el tiempo. Ahí nosotros sabemos es cuántas oscilaciones dan en la cantidad de tiempo que nosotros queremos tener, que es un segundo como tal. Entonces, si se dan cuenta, el periodo es tiempo sobre oscilaciones y la frecuencia es oscilaciones sobre tiempo. ¿Listo? Básicamente, esas son las dos fórmulas que tenemos. Ahora, si se dan cuenta, estas son contrarias. O sea, esta es T sobre N y esta es N sobre T. Lo que quiere decir que el periodo y la frecuencia son contrarios. O sea que yo puedo decir
que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿cierto? 1 sobre la frecuencia porque es contraria, pero también puedo decir que la frecuencia es 1 sobre el periodo, porque son inversas. T sobre n es igual a n sobre t, entonces puedo decir que tanto el periodo como la frecuencia, una es inversa de la otra. Y ahí ya podríamos trabajar como tal ya los ejercicios que tenemos. Entonces, como sé que de pronto tienen otra clase y hay unos niños que sí se quedaron viendo, entonces vamos a hacer un ejercicio parecido a los que les puse en la guía para que ustedes lo tengan. Voy a... ya les dije que sí se tienen que... Sí, entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí estoy metido en matemáticas, esperen un segundo, qué pena. Esto es... no sé qué es esta vaina. Ah, listo, aquí salió. Ay, Dios mío, se descargó. La que no era. Bueno, se descargó otra, qué pena con ustedes. Listo. Ah, esta sí es la que era. Listo. Bien, vamos a mirar entonces un ejercicio de los que aparecen ahí. Dice, por ejemplo, un cuerpo realizó 240 ciclos en 2 minutos. Hallar el periodo y la frecuencia. Entonces, 240 ciclos es n. Y 2 minutos es el tiempo, ¿sí? La t chiquita. Pero recuerden que nosotros trabajamos siempre en sistema internacional. Tiempo en segundos, y bueno, los ciclos si vienen en ciclos, eso sí no tiene nada que ver. Oscilaciones, ciclos, circunvalaciones, cualquiera de esos términos significa lo mismo, una vuelta, un ciclo. Vamos a hacer uno que vamos a hacer conversiones también. ¿Listo? Bueno, vamos a inventar uno porque están muy sencillos los del. Pues voy a poner las fórmulas a un ladito y ya ya lo vamos a hacer. Listo, ya tenemos las fórmulas allá a un ladito. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a decir que un móvil da 30 ciclos, un móvil da 30 ciclos en 3 minutos. Hallar periodo y frecuencia. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Un móvil da 30 ciclos, o sea, 30 vueltas, en 3 minutos. Hallar su periodo y hallar su frecuencia. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es que periodo la podemos hacer con esta fórmula T sobre N, porque nos están dando T, que son 3 minutos, y nos están dando N, que son los 30 ciclos, o sea, lo podemos hacer. Y frecuencia vamos a utilizar esta de aquí, que nos están dando N, que vale 30, y el T, que son los 3 minutos. O sea, los dos los podemos hacer con las fórmulas sencillas. ¿Cuál es el único problema? Que nosotros debemos trabajar en unidades, o debemos trabajar en unidades del sistema internacional. Debemos trabajar tiempo en segundos. Entonces, lo primero que debemos hacer es pasar el tiempo a segundos. Entonces, primero debemos hacer una conversión. Entonces, conversión. Entonces, 3 minutos, pasarlo a segundos. 3 minutos, pasarlo a segundos. Y estas conversiones ya ustedes las saben hacer porque lo hacemos cada rato. Entonces, arriba vamos a pasarlo a segundos y abajo debe estar minutos. ¿Qué es más grande? Minutos. Entonces, en un minuto hay 60 segundos. Entonces, minutos y minutos se cancelan. Y multiplicamos 3 por 60, me da 180 segundos. Y ahí ya tenemos la conversión de 3 minutos a segundos, 180 segundos como tal. Aunque eso lo habíamos podido encontrar analíticamente, no necesitamos hacer todo el proceso, pero bueno, yo lo hago para los que de pronto no saben cómo se hace la conversión. Entonces, sabemos que 3 minutos son 180 segundos. Entonces, pasamos ahora al resto del ejercicio. ¿Cuánto vale N? N vale 30. ¿Cuánto vale T? T vale 180. Y listo. Vamos a hallar periodo y frecuencia. Entonces, empecemos por periodo. Entonces, el periodo, ¿cierto? El periodo es igual a T sobre N, o sea, el valor de tiempo sobre la cantidad de ciclos. Entonces, simplemente reemplazamos. T vale 180. Entonces, 180 sobre N, que vale 30. ¿Listo? 180 sobre 30. Y esto es igual, 180 dividido 30 me da 0 y 0 se cancelan y me queda 18 y otro, o sea, me queda 6.
Pero 6 ¿qué? Como estamos hablando de periodo, dijimos que eso quedaba en segundos. Entonces, 6 segundos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esta T? Que un solo ciclo, o sea, desde que salió de la posición inicial, fue y volvió, se demora 6 segundos. Y que como se demora 6 segundos, pues como nosotros contabilizamos 30, pues se demoró 180 segundos, o sea, 3 minutos. Eso es básicamente lo que me está diciendo. El periodo de una sola es 6 segundos, y ya lo vamos a dibujar. Ahora, ¿qué nos falta hallar? La frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos o de oscilaciones que se hacen en un solo segundo. Entonces vamos a ver cuántas se hacen. Frecuencia es igual a n sobre t. Y reemplazamos. N vale 30 y t vale 180. 3 y 3 se cancelan. Tercera de 3 es 1. Tercera de 18, 6. O sea que esto me da un sexto. Y 1 dividido en 6 me da 0, algo. Entonces, pero ya lo hago en la calculadora rápido para saber. Esto me da 1 dividido entre 6, da 0,16. Entonces, esto me da 0,16. Pero 0,16 ¿qué? La frecuencia dijimos que está en ciclos por segundo o en hertz. Entonces yo lo voy a trabajar en hertz, que es básicamente lo mismo. Entonces ya tenemos los dos valores. El periodo son 6 segundos. O sea, una sola oscilación se hace en 6 segundos. Pero la frecuencia es de 0,16 Hz. O sea, que la frecuencia de un segundo, que es lo que estamos midiendo, no alcanza ni siquiera una sola oscilación. Vamos a verlo gráficamente para que lo entiendan. Entonces, voy a hacerlo aquí abajito, a ver si se alcanza a ver. ¿Listo? Pues yo espero que sí. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, primero representamos el periodo. Entonces, un periodo, recuerden que es una onda de esta forma. Ese es un periodo. ¿Listo? Y ya sabemos que para hacer este periodo, o sea, desde aquí hasta aquí, pasan 6 segundos. ¿Listo? 6 segundos en resolver este solo periodo. Una sola oscilación se demora 6 segundos. ¿Listo? Pero aquí es donde necesito que entiendan bien, porque la frecuencia en este caso, nosotros la unidad que vamos a trabajar para todos los ejercicios es de un segundo. Un segundo. Si de aquí a aquí hay 6 segundos, ¿dónde sería un segundo? El segundo sería más o menos como por aquí. Aquí sería un segundo. Ahí, más o menos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, la frecuencia nos dio 0,16, que eso quiere decir que ni siquiera alcanzó a hacer un ciclo. No alcanzó a hacer un ciclo completo. Solamente, ¿por qué? Porque si para hacer un ciclo yo me demoro 6 segundos, pero la unidad de tiempo que trabajo para la frecuencia es de solo 1, pues quiere decir que yo solo pude tomar este pedacito de aquí en mi frecuencia. ¿Listo? En un segundo solamente pude tener este pedacito. Quiere decir que la frecuencia es muy chiquitica, muy pequeñita en este caso, porque el periodo es muy largo. Si el periodo me dura 6 segundos, ¿cierto? Que es un ciclo, la frecuencia que solamente demora un segundo, pues va a ser un pedacito de ese ciclo. Por eso este pedacito aquí es de 0,16 no más. Espero eso se vaya entendiendo. Ahora, para explicar algo que no les dije, la frecuencia y el periodo son inversos. Quiere decir que entre el periodo sea mucho más largo, la frecuencia va a ser muy chiquitica. Pero si el periodo es muy pequeñito, la frecuencia va a ser muy grande. ¿Listo? Voy a hacer otro ejercicio para que se entienda esa parte. Aquí el periodo era muy grande, por eso la frecuencia es tan chiquitica. En un segundo solo se pudo hacer un pedacitico de la onda, un pedacitico de ese ciclo. Por eso es. Espero que eso se entienda. Entonces voy a hacer otro ejercicio donde veamos el caso contrario, donde el periodo sea muy pequeño y la frecuencia sea muy grande. Listo, esperemos que se vaya entendiendo hasta ahí. Entonces yo puedo decir que un objeto realiza 20 oscilaciones en 5 segundos. Ahí está. 20 oscilaciones en 5 segundos. Tenemos que hallar el periodo y tenemos que hallar la frecuencia. ¿Listo?
Tenemos que hallar el periodo y tenemos que hallar la frecuencia. Entonces, el periodo es esta fórmula, la frecuencia es esta fórmula, nos están dando n y nos están dando t, entonces simplemente podemos reemplazar. Entonces yo digo aquí que el periodo es igual a t sobre n, o sea, el tiempo dividido las oscilaciones. Y comenzamos a reemplazar porque no hay necesidad de hacer conversiones esta vez. Todo lo tenemos en los términos que queremos, segundos y oscilaciones como tal. Entonces, tiempo, 5 segundos, o sea, 5 aquí arriba. Y n, que es las oscilaciones, dice que son 20. ¿Listo? Y 5 dividido 20, entonces vamos a ver cuánto nos da. Entonces 5 dividido 20 me da 0.25. Pero 0.25 ¿qué? Segundos. Si nos damos cuenta, y necesito que esto lo conceptualicen, lo analicen, ¿por qué se demoró esto? Pues en 5 segundos, y traten de imaginarse 5 segundos. Traten de imaginarse 5 segundos. Y en esos 5 segundos hace 20 oscilaciones, o sea, en esos 5 segundos va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Quiere decir que el periodo, que es solamente una oscilación, es uno de esos pedacitos que va y viene rápidos. O sea que no se demoró casi nada. Si se dan cuenta cuánto se demoró, un cuarto de segundo, se demoró un pedacitico nomás. No sé si se dan cuenta acá. 0,25 es un cuarto de un segundo. O sea que se demoró un cuarto de segundo en ir y volver. Recuerden en el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior nos dio 6 segundos. Quiere decir que en ir y volver se demoró 6 segundos, o sea, fue lento y luego volvió. 6 segundos se dan en una sola oscilación. Pero en este caso se demoró 0,25 segundos. O sea que hizo algo como súper rápido. Se demoró un cuarto de segundo. Entonces, ¿qué dijimos? Que si el periodo era grande, la frecuencia era pequeña. Pero si el periodo es pequeño, la frecuencia debe ser más grande. Vamos a ver si se cumple. Entonces, la frecuencia es igual a n sobre t, ¿cierto? Lo contrario. Entonces decimos que n son 20 y que el periodo son 5. Y esto es igual a 4. ¿4 qué? 4 ciclos por segundo o 4 Hz. Y si se dan cuenta que quedó más grande, en el ejercicio anterior me dio 0,16, mientras en este me dio 4. ¿Pero qué quiere decir este 4? Que como yo voy a medir la frecuencia es en el tiempo de un segundo, quiere decir que esto que equivale a 1, puedo hacer 4 dentro del segundo. Vamos a dibujarlo para terminar de entender. Entonces yo aquí tengo esto, voy a pintar primero el periodo, que es una sola. Entonces esto aquí hasta aquí. Ese es el periodo. ¿Cuánto demora? 0,25 segundos. Demora 0,25 segundos. No demora más, ¿cierto? Pero la frecuencia me dice que equivale a 4. O sea que en un segundo yo puedo hacer 4 cositas de estas. O sea que aquí hago otra, voy a pintarlo con otro color. Entonces, aquí hago otra oscilación, van 2. Luego hago otra, van 3, ¿cierto? Y luego hago una última, ¿cierto? Una última. Ese 4 equivale de aquí, 4 ciclos por segundo, 4 oscilaciones por segundo. Hice la primera que corresponde al periodo, pero después puedo hacer otras 3. Y ahí ya tengo mis 4 oscilaciones por segundo. ¿Cuánto mide cada oscilación? Pues cada oscilación mide 0,25, 0,25, 0,25. Y si yo sumo estos 4, 0,25 multiplicado por 4 o sumando los 4, esto me da un total de un segundo, que es la unidad de tiempo que yo quería. En un segundo, ¿cuántas oscilaciones da? Y como cada oscilación dura 0,25, pues alcanzo a dar 4 oscilaciones. Eso es lo que me representa gráficamente lo que encontramos en la parte matemática. Eso es lo que yo estoy pidiendo como tal cuando les digo que dibujen esto, que ustedes entiendan esto de arriba por medio de un gráfico, el periodo a qué equivale y la frecuencia a qué equivale. ¿Listo? Chistoso. Bien, niños, entonces Laura pregunta, dice, profe, digamos el ejercicio 3, vamos a mirar qué dice el ejercicio 3. A ver si es que está tan complicado como piensa Laura. Dice, el periodo de un movimiento oscilatorio es de 0, ¿cuántos ciclos segundos realiza? Bien, ese está más fácil todavía. Pero bueno, vamos a hacer ese, les voy a ayudar con eso.
Venga. Listo. Bien. Vamos a hacer el número 3. Dice, el periodo de un movimiento. Se me está acabando esto. Es el otro. Esto dice, el periodo, ¿cierto? El periodo de un movimiento oscilatorio, entonces de un movimiento oscilatorio, es de 0,2 segundos. 0,2 segundos. Entonces yo ya sé que T vale 0,2 segundos. T vale 0,2 segundos. Y me dicen que determinar cuántos ciclos por segundo. Entonces, ¿cuántos ciclos por segundo? Yo les dije a ustedes que ciclos por segundo y hertz eran lo mismo. O sea, que esto es lo mismo que decir hertz. Y si me están diciendo que cuántos ciclos por segundo, o sea, cuántos hertz, pues me están diciendo que cuál es la frecuencia. ¿Sí? No necesitan decirme frecuencia para yo saber que tengo que hacer frecuencia. Si me dicen ciclo por segundo, pues yo sé que se están refiriendo a la frecuencia. ¿Cuántos ciclos doy en un segundo? O sea, ¿cuánto es su frecuencia? ¿Cuál es su frecuencia? Entonces, lo que me está pidiendo en ese ejercicio es hallar la frecuencia. Entonces, simplemente coloco aquí frecuencia, no lo sé, ¿cierto? ¿Puedo usar esta fórmula de frecuencia? No, porque no sé cuántos ciclos da ni cuánto tiempo fue. Pero puedo usar la de arriba, que dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Pues entonces yo puedo utilizar aquí que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Por qué? Porque el 1 es una constante, esa se conoce. Y periodo, pues me dice que vale 0,2. Entonces aquí sería 1 dividido 0,2. Y si no estoy mal, 1 dividido entre 0,2, esto nos da 5. ¿5 qué? Pues la frecuencia son 5 ¿qué? 5 Hz. ¿Listo? Y ya. Ahora, ¿cómo pinto esto? Pues muy sencillo. Hago aquí mi gráfica, ¿cierto? Distancia sobre tiempo. Y lo primero que pinto, ¿qué es? El periodo. El periodo es uno solo. Entonces yo pinto el periodo aquí, que es 1. ¿Cuánto equivale ese 1? Pues esto equivale a 0,2. ¿Cierto? Ahora, ¿qué me piden? Pues que pinte la frecuencia. Y la frecuencia son 5. ¿5 qué? 5 ciclos por segundo o 5 Hz. O sea, esta repetida 5 veces. Entonces vamos a hacerla. Entonces ya pinté 1. 2. Ahí ya van 2. 3. 4. Y 5. Ahí ya tengo los 5 periodos. ¿Cuánto mide cada periodo? Perdón, ¿cuánto mide cada ciclo? 0,2. Si uno solo mide 0,2, pues el siguiente medirá 0,2, el siguiente medirá 0,2, el siguiente medirá 0,2 y el siguiente medirá 0,2. ¿Por qué sabemos que todos valen lo mismo? Porque dijimos que era periódico, que siempre se debería repetir en el mismo tiempo. Entonces ya sabemos que todo esto se repite en el mismo tiempo. Y si yo sumo todos estos, pues 0,2 más 0,2 me da 0,4, 0,6, 0,8, 1. Entonces ya sabemos que esto se hace en un segundo. Porque lo que queremos encontrar es cuántos ciclos por segundo dieron. ¿Cuántos ciclos? 5. Si nos están preguntando ciclos por segundo, pues contestamos en ciclos por segundo. Entonces podemos decir que la frecuencia son 5 ciclos, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 ciclos por segundo. O sea que se repite 5 veces en cada segundo. Y esa sería la respuesta del ejercicio 3. Listo, niños, así son todos los ejercicios. Solamente es que miren bien que les están pidiendo periodo o frecuencia y que aprendan a dibujarlo ahí. Escríbanme por el chat los que siguen, continúan aquí en clase si entendieron y con eso ya se pueden dedicar a hacer esto o a la otra clase si la tenían. Así que díganme, por favor. Ah, bueno, y el de kilohertz me preguntan. A ver, ¿cuál es el de kilohertz? Bueno, voy a explicar el de kilohertz, pero lo voy a explicar con kilogramos, porque ese sí está más fácil todavía, Laura. Bueno, mientras encuentro el borrador, entonces les digo, kilo, acuérdense que es el prefijo de 1000, ¿cierto? Entonces, si yo digo que tengo 1000 kilogramos, perdón, tengo 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tengo? Pues 1000, ¿cierto? Si yo digo que tengo 2 kilogramos, pues ¿cuántos gramos tengo? 2000. Si yo digo que tengo 6 kilohertz y kilo vale 1000, pues ¿cuántos hertz tengo?
pues 6000 Hz. ¿Listo? Ese estaba muy sencillo. Pero bueno, ahí lo ponía igual. En el ejercicio les piden 700 kilohertz. Pues si un solo kilohertz equivale a 1000 Hz, pues 700 es multiplicar. Eso sí está muy fácil. Bien, niños, espero entonces que lo hayan entendido. Y nada, váyanse a la otra clase o terminen los ejercicios. Esto no se demora nada, por ahí bueno, media hora, que se echen media hora ahí como porque no sé, tienen que hacer una conversión. Pero por ejemplo, esa de kilohertz, no, se demora 10 segundos haciendo. Entonces no hay tanto lío. Entonces me dicen que sí entendieron. A ver, Laura, sí, bien, Laura, que no. Que el de que, bueno, esa es la que más pregunta, pero bueno. Cristian dice que sí entendió, Sara dice que sí entendió, y los otros 7 que estaban conectados me imagino que también, porque pues no dijeron nada. Entonces nada, muchachos, los dejo y nos vemos la próxima clase de matemáticas ya con funciones cuadráticas y funciones racionales. ¿Listo? Entonces...